capítulo 1, un texto conocido como el Magnificat de María, la exaltación que hace María del Señor, de Dios, nuestro Padre Celestial, al estar embarazada, al estar engendrando a su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 46, solamente hasta el versículo 50, leemos allí la palabra de nuestro Dios. Dice así nuestro Dios en su palabra: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Oremos por esta palabra de nuestro Señor, Padre del cielo, Creador del cielo y de la tierra, el alfa y el omega, principio y el fin, el soberano sobre todo lo que existe. Tú que enviaste a tu Hijo Jesucristo a hacerse carne entre nosotros. Padre, tú que te encarnaste en tu Hijo Jesucristo, te hiciste hombre y habitaste entre nosotros. A ti te pedimos que en esta mañana tú nos bendigas al iluminar por tu Espíritu Santo nuestra mente y abras nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana. Haz que seamos tierra fértil y que tu palabra, Señor Dios, dé el fruto para el cual tú la envías en esta mañana. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Aunque durante todo el año la gente no se acuerde nunca ni de la Navidad como día en que se hace memoria del nacimiento del Señor Jesucristo, ni se acuerden del Señor Jesucristo. Parece que en estas semanas hay, como dicen algunos, un espíritu navideño en donde tanto los grandes comercios como shopping, supermercados y otros tienen allí no solamente una exposición de sus mercaderías, sino que acostumbran también poner música de la llamada litúrgica. En los otros días, al entrar en un shopping, escuché una canción absolutamente de adoración a Dios, compuesta por alguien que prácticamente dedicó gran parte de su vida a la composición de música de adoración a Dios, como fue Johann Sebastian Bach, un músico de hace unos cuantos siglos atrás. Él pertenecía a lo que en aquel momento se conocía como la iglesia luterana, los protestantes. Él dedicó gran parte de su vida a la composición de música, que hoy se la coloca, se la pone en estos días, una música muy conocida, no la podemos reproducir ahora, pero si usted la escucha la reconocerá enseguida, mezclada allí entre arbolitos de Navidad, Papá Noel, el gordito vestido de rojo y todo eso que vemos en estos días. Muy lejos realmente de lo que el compositor Johann Sebastian Bach hizo con su obra tan magnífica, que es el título justamente de mi mensaje de esta mañana: Jesús, alegría del hombre. Una canción, una obra hermosísima realmente, y que se escucha en todo el mundo normalmente para esta época, aunque muchos no sepan ni cómo se llama, ni por qué Johann Sebastian Bach escribió esta obra tan magnífica de adoración al Señor Jesucristo. Él dijo: Jesús es la alegría del hombre a través de la música, y María lo dijo a través de esta, inspirada por el Espíritu Santo, a través de esta porción que encontramos aquí, que conocemos como el Magnificat de María, la exaltación de Dios por su alegría,
por la alegría que había en su vida, alegría que debe estar presente también en nosotros. Y hay en estos breves pasajes que acabamos de leer por lo menos tres grandes razones, tres grandes motivos por los cuales Navidad para nosotros es alegría. Navidad es alegría. Para muchos será una fiesta, una reunión, un momento para comprar e intercambiar regalos. Pero para los verdaderos cristianos, Navidad es alegría. Y es alegría por tres razones. En primer lugar, porque hemos experimentado y hemos sido salvados por Dios. Por eso tenemos alegría en Navidad, por la salvación experimentada de parte de Dios por nosotros. Dice allí la palabra del Señor. Entonces María, versículo 46, dijo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay en estos breves versículos, estas breves líneas en las cuales acabo de mencionar, el corazón de María estalla. Realmente, literalmente, el texto griego dice, hay una exultación en el corazón de María por lo que ella acaba de experimentar, llena de gratitud por lo que Dios ha hecho por ella y a su vez por lo que Dios ha hecho en ella. María proclama la grandeza de Jehová y el gozo que ella tiene en la salvación. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero ¿de qué manera María entiende que Dios es su Salvador? Es interesante, importante responder esta pregunta, porque hoy hay muchos mensajes que se dan hablando que Dios va a salvarte, pero ¿salvarte de qué? ¿Salvarte cómo? ¿Salvarte para llevarte dónde? María es una hebrea, una judía, educada en el Antiguo Testamento y sabe que Dios ha sido el Salvador de la nación de Israel muchas veces y de diferentes maneras y de distintas cosas. Ha sido el Salvador de la nación de Israel, librándolo, salvándolo de la opresión económica, política, social de Egipto. Ha sido el Salvador de la nación de Israel, abriéndoles el mar rojo, impidiéndoles la muerte a la cual le estaban destinados si el ejército egipcio les alcanzaba. Fue el Salvador de la nación de Israel, abriéndoles, deteniendo las aguas del Jordán para que entraran en la tierra prometida. Fue el Salvador de la nación de Israel, dándole la conquista, tribu, nación tras nación en la tierra prometida. Fue el Salvador de Israel, guiándoles por medio de la nube 40 años en el desierto. Fue el Salvador de la nación de Israel cuando tuvieron sed en medio del desierto, sacaron agua de una roca. Fue el Salvador del hambre cuando tuvieron hambre y vino y descendió el maná del cielo. María sabe que Dios fue muchas veces el Salvador de la nación de Israel, pero la pregunta aquí es, en este momento tan particular de la vida de María, ella engrandece al Señor, proclama que Dios es su Salvador. Pero ya no hay Mar Rojo, ya no hay Jordán, ya no hay Egipto, ya no hay hambre, necesidades de comida, de carne, ya no hay sed y necesidad de agua. ¿Salvación de qué? El mensaje del ángel en el Evangelio de Mateo y en el nombre mismo que se le va a dar al que habrá de nacer está no solamente su misión, sino también la salvación de qué. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. La salvación que vendrá ahora no será una salvación política, no será una salvación social del hambre. Será una salvación espiritual que le llevará a los cielos. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. María sabe que durante todo el Antiguo Testamento Dios estuvo salvando a la nación de Israel de distintas
peligros. También sabe que durante todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo hablando a la nación de Israel que tenía una realidad espiritual, una realidad moral, una realidad relacional con Dios que debía ser cambiadas una y otra vez por parte de sus profetas. Dios estuvo hablando y mostrando a la nación el cambio que él esperaba, la relación que él anhelaba tener con ellos, la realidad de la vida que ellos tenían. Isaías capítulo 1, el versículo 18, dice el Señor a través de su profeta a la nación: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios sabe que ellos necesitan arrepentimiento de sus pecados, restablecer una comunión con Dios, vivir en conformidad con la palabra del Señor. Daniel capítulo 9, en los versículos 8 y 10, otro de los profetas, y encontramos este mismo mensaje a la nación de Israel. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esta es la verdadera realidad de la nación de Israel. Versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Una y otra vez Dios habla a la nación, mostrándole su necesidad de cambio. Más adelante el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 al 20, vuelve a mostrar otra vez algo que María también conoce como buena hebrea, la realidad de la nación. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esta es la palabra que Dios envía una y otra vez a la nación de Israel, mostrándole su realidad espiritual, su realidad moral, su realidad relacional con Dios, pero también qué clase de Dios es el que tiene. Un Dios que les llama al arrepentimiento, que les llama a la conversión, pero también un Dios que les llama al perdón, a recibir ese perdón, esa restauración que la nación necesitaba. Y María entiende ahora, ante esta situación en la que ella está viviendo, que el mensaje de los profetas y el mensaje que ella está recibiendo ahora de parte del ángel y este momento de engendrar al Señor Jesucristo es también para ella. Es también para ella, no solamente para la nación de Israel. María entiende que el mensaje y las implicaciones no solamente son para la nación de Israel, sino también para ella, para su propia vida. Dios mismo encarnado en la persona del Señor Jesucristo será el Salvador de la nación de Israel. Dios mismo encarnado en la persona del Señor Jesucristo será su Salvador. Es su Salvador. Ofrenda y sacrificio hemos escuchado hoy, no te agradaron, mas me hiciste cuerpo. El propósito de Dios para alcanzar todas estas promesas y realidades en la vida de la nación y las personas es en la encarnación, vida, sacrificio, muerte, resurrección y ascensión en la gloria del Señor Jesucristo. Dios es el Salvador de Israel, de María, pero también nosotros hemos sido alcanzados por esa salvación de Dios. Por eso estamos aquí en este lugar hoy celebrando, cantando, haciendo memoria de la encarnación y el nacimiento del Señor Jesucristo.
Porque así como María entendió que necesitaba un Salvador, nosotros también entendimos por la obra del Espíritu Santo y su palabra que necesitábamos un Salvador. Alguien que nos librara de nuestros propios pecados, de nuestras propias rebeliones, de nuestras propias maldades. Y recibimos esa palabra. Y nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Él como nuestro Salvador. Y fuimos salvos. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Las palabras del profeta Miqueas fueron y son una realidad en nuestra vida. Nuestra maldad fue olvidada, nuestros pecados perdonados, nuestras rebeliones alejadas, nuestras iniquidades sepultadas hasta lo último de la mar. No importa los pecados que hayamos cometido en nuestra vieja vida, Dios nos perdonó. Quiero enfatizar estos porque es el mejor regalo, aunque no sea una costumbre cristiana, pero que en este tiempo aún los cristianos la celebran o la comparten. El mejor regalo, ofrenda que usted puede tener es la memoria de saber que hemos sido perdonados. Cualquier cosa puede faltarnos en esta vida. Pero de lo que no podemos carecer si queremos una vida eterna es del perdón de Dios. Y por su gracia, por su amor, hemos tenido la posibilidad de arrepentirnos y de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es que Navidad es alegría, alegría de los hombres, alegría de las mujeres. Pero ¿qué clase de alegría? La alegría de saber que somos salvos, la alegría de saber que hemos sido visitados por Dios, la alegría de saber que podemos cantar a Dios como María aquí. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en mi Salvador. Nosotros podemos decir, cantar y experimentar las mismas expresiones que María, justamente porque la hemos vivido, porque la hemos experimentado. No hay lugar en nuestro corazón para evitar esa alegría. Y debemos vivirla en esta Navidad de una manera muy, pero muy especial. ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar dichosos? ¿Cómo no poder decirle a otros, por supuesto que soy bienaventurado? Quizás no tengo bienes materiales o no tengo familiares que están conmigo, pero yo tengo al Dios del universo que está en mi corazón. Él está conmigo todos los días de mi vida. Nadie te quitará eso. Nadie nos quitará eso. Esta pequeña joven adolescente de casi 15, 16 años de aldea como María, humilde, quizá menospreciada por todos los demás, en el lugar más insospechado, ella tiene esa experiencia con Dios. Ella tiene ese encuentro con Dios y Dios la escoge, la elige para engendrar a su Hijo Jesucristo y traerle salvación en una pequeña, pobre y menospreciada aldea, en la hija de un campesino. Eso es lo que escoge Dios muchas veces, a pesar de lo que nosotros pensamos. Debemos vivir esta Navidad con alegría y alegría por haber experimentado y vivir la salvación
de nuestro Dios que vino sobre nuestra vida. En segundo lugar, debemos vivir esta Navidad con la alegría de haber experimentado también la gracia y el poder de Dios sobre nuestra vida. La gracia y el poder de Dios viniendo sobre nuestra vida. Dice el versículo 48 y el 49, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí María va a dar razones por las cuales realmente su alma está exultante de alegría. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María da aquí dos grandes razones por las cuales su alma se regocija en Dios como su Salvador. En primer lugar, porque ha mirado, dice, la bajeza de su sierva, su condición humilde. Y no creo que María esté pensando, soy perfecta. La humilde aldeana adolescente de una ciudad, de un pequeño pueblo, de una pequeña aldea, pero también la persona necesitada de Dios como ella ha sido objeto de la mirada del Dios del universo. Y esta es una de las razones por las cuales María está exultante, de gozo, de alegría. Porque Dios ha mirado y no le ha importado, ha dejado de lado, no ha sido importante para él, ni excluyente para su accionar, la humildad, la necesidad, la bajeza, como dice aquí, de María, para que Dios la mire y la haga objeto de su gracia, de su poder. La segunda razón por la cual María está llena de alegría y de gozo con el Señor es porque la gracia y el poder de Dios que vinieron sobre su vida. Gracia y poder que vino sobre su vida, escúcheme bien, sin haberlo pedido y sin creer merecerlo. Quiero repetirles esto. Ni María pidió que Dios la visite, ni María creyó que tampoco lo merecía. Si no, no existirían estas palabras tan llenas de agradecimiento, de alegría y de gozo hacia el Señor. Ha mirado la bajeza de su sierva. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Estas son las razones por las cuales María está feliz, agradecida a Dios por su visitación. Reconoce su necesidad de Dios, se regocija en la gracia que vino sobre ella y en el testimonio que ella será para las generaciones que vendrán después de ella por el obrar que ha venido sobre su vida. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El griego Macarios, que es traducido aquí, es bienaventurado. Es importante que usted lo registre, lo memoricemos, lo recordemos. María dice que las generaciones posteriores la recordarán a ella como bienaventurada, dichosa, feliz, pero nunca como mediadora, nunca como corredentora del Señor Jesucristo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No importa lo que diga alguna iglesia por allí, por muy grande y por los cientos de mil millones de miembros que tenga en el mundo, no me importa. Las propias palabras de María son: las generaciones venideras me recordarán como bienaventurada, feliz, dichosa por el poder que vino sobre mi vida, que engendró a Jesucristo, por la gracia de Dios que vino sobre mi vida y que engendró al Hijo de Dios en mi vientre, pero nunca por ser corredentora con el Señor Jesucristo. Algunos dicen por allí y escriben en sus documentos oficiales: si María no hubiera aceptado, María, Dios nunca le preguntó a María: María, ¿quieres? ¿Me das permiso, María, para engendrar a mi Hijo Jesucristo en tu vientre? Pobre María, las cosas que han hecho con ella.
María no es mediadora entre Dios y los hombres. Nunca, jamás dijo ella tal cosa. No es mediadora entre Jesucristo y los hombres. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el del Señor Jesucristo. No lo hay. Cuando se dice que María es mediadora, que María es corredentora, no es culpa de María, es culpa de los hombres que hacen herejías. Enseñan herejías y practican herejías. María está feliz con lo que Dios le da, con lo que Dios hizo y está haciendo en ella. El modo poderoso en el que Dios la ha visitado. ¿De qué manera? Ni siquiera ella alcanza a entender lo que está ocurriendo en su vida. Lucas capítulo 1, el versículo 31 describe ese momento en la vida de María. El ángel entra en el lugar donde ella está. Versículo 30. No es un ser con rulitos y con una cajita en la espalda para las flechitas. No es rubio norteamericano y de ojos celestes. La Biblia, cuando habla de los ángeles, muestran que hay temor, casi terror en el que está en presencia de un ángel. Una y otra vez, cada vez que la presencia de un ángel se realiza, se hace presente ante una persona, un grupo de personas, tienen que decir casi las mismas palabras. No tengan temor por lo que están viendo. Y aquí vuelve a repetirse la misma situación. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María no es llena de gracia, sin pecado concebida. ¿Dice eso aquí? Se ha enseñado y se sigue enseñando eso. María, llena eres de gracia, sin pecado concebido. Una mentira. María, has hallado gracia, de la misma manera que cada uno de ustedes y yo hallamos gracia en la misericordia y el favor y el amor de Dios. María no tiene gracia para darnos a ninguno de nosotros. Halló gracia para concebir al Salvador de nosotros. Las palabras del ángel son muy claras. Ahora concebirás en tu vientre. ¿Le pide permiso? El Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el déspota, como acabamos de estudiar los miércoles aquí. ¿Sabe que las escrituras llaman como uno de los nombres que se utilizan para describir a Jesucristo, déspota? ¿Sabía eso? Algunos me miran diciendo, ¿qué está diciendo el pastor? Es una de las palabras que se usa para describir el poder y la relación que Dios tiene con la humanidad. No porque Él sea un déspota en el sentido en que nosotros hablamos a los seres humanos, sino de aquel que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía para realizar lo que quiera. ¿Cómo podemos pensar en un humanismo sublimado que una pequeña adolescente de aldea puede decir al Dios creador del universo? Voy a pensar si acepto. Las palabras del ángel son directas. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús.
Le dice lo que va a hacer, lo que va a acontecer y aún cómo debe llamarse el que van a hacer. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María es virgen, mas no siempre terminó siendo virgen. Creemos en la virginidad de María al momento de la concepción del Señor Jesucristo, mas no creemos en la perpetua virginidad de María porque no enseñan eso las Escrituras. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que voy a concebir un hijo si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es lo que se le anunció a María que habría de acontecer. Y luego de pasado unos instantes, encontramos aquí esta exaltación de Dios, este regocijo que hay en el alma, en el corazón de María por haber mirado a esta joven, haber mirado su bajeza, su humildad, su humilde condición, y también por esta gracia y poder que vinieron sobre ella. No entiende muy bien cómo ha sido, pero sabe que en su vientre se engendrará el Hijo de Dios. No creo que María entendiera muy bien cuando el ángel le habla del Espíritu Santo y la sombra del Omnipotente viniendo sobre ella, cubriéndola. Pero un milagro habrá de producir en el vientre de María y María lo recibe. Y hay alegría en su corazón, en su alma, por lo que va a acontecer, por esta gracia, este poder de Dios que ha venido sobre ella. Gracia y poder. Son dos razones para que en esta Navidad tengamos alegría. Porque de la misma manera que Dios miró la bajeza, la humilde condición de María, así también un día nos miró a cada uno de nosotros en el estado en el que nos encontrábamos. Y gracia y poder de Dios vinieron sobre nosotros. En el estado en que estábamos, en la clase de vida que llevábamos, cuando quizá más de uno, familiar o amigos o vecinos, pensaban de nosotros, ya no hay nada que hacer con este, o ya no hay nada que hacer con esta otra. Está perdido. No hay solución. Por supuesto que no somos María. No éramos adolescentes de una pequeña aldea, ni hijos de campesinos. Pero lo que nos une con ella es que teníamos la misma necesidad de la salvación de Dios que María. Y lo que nos une con ella es esta alegría que debemos tener nosotros también, no solamente en esta Navidad, todos los días, de que a pesar de la condición nuestra, del estado en el que nos encontrábamos, Dios miró nuestra vida. Y en su gracia, en su misericordia, en su amor, Él nos visitó también con poder para cambiar esa situación,
para hacer de nosotros instrumentos para Él, para su propia gloria. El apóstol Pablo menciona esto en otras palabras en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el versículo 26. El apóstol Pablo le hace recordar a los corintios este obrar de Dios que no es como el de los hombres. Este mirar de Dios que no es como el de los hombres. Esta gracia de Dios, este favor de Dios hacia los hombres que no es como la humanidad lo mira. Pues mirad, hermanos, dice el versículo 26, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado a ser cristianos, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por Él, es decir, por su gracia, por el poder que vino sobre ustedes, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dos razones tremendas de nuestra alegría en este tiempo, en esta Navidad y todos los días, es el poder y la gracia de Dios que vinieron sobre nuestra vida, esta mirada de Dios sobre nosotros. Este testimonio que nosotros podemos ser para otros. Así como María decía, de generación en generación me dirán bienaventurada, dichosa, feliz. No por ser mediadora, porque no lo es, ni corredentora con el Señor Jesucristo, porque es otra herejía, sino por el modo maravilloso en que Dios la miró, por el modo maravilloso en el que Dios descendió sobre ella con gracia y con poder. Que otros puedan decir de nosotros que somos bienaventurados, que somos felices, que somos dichosos porque tenemos algo que el resto del mundo no tiene, que lo necesita, que estamos para ayudarles a que lo encuentren. Pero somos felices, somos dichosos por la forma en que Dios nos ha mirado. Jóvenes, mientras más pasen los años y más se conozcan a sus propias vidas, se darán cuenta de esta verdad que se está diciendo hoy aquí. A medida que transcurre nuestra vida y nos vamos conociendo, vamos viendo cómo somos, nos vamos dando cuenta que si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por el poder de Dios, no habría salvación en nuestra vida, ni habría comunión con Él. Si no fuera por la gracia y el poder de Dios, de este reino que hemos leído que no tiene fin. Dios pudo obrar allí en aquella pequeña aldea, como puede obrar hoy en el corazón del África, como puede obrar hoy en el centro, y de hecho lo hace en el centro de una ciudad, o al costado de algún río en el medio de una pequeña casucha prefabricada. No hay límites para el poder y la gracia de Dios.
Y usted ha sido alcanzado en su hora, en su momento, por el poder y por la gracia de Dios. Por eso es salvo. Por eso está hoy aquí alabando al Señor. Y por eso en esta Navidad usted tiene que estar alegre. Tiene que estar feliz. Y si tiene la oportunidad de testificar a otros, puede decir por qué es dichosa. ¿Por qué es dichoso? Porque usted conoce una gracia de Dios, un favor inmerecido de Dios, un poder de Dios que ha venido sobre su vida. Que quizás usted ni lo pidió y que seguro usted ni yo merecemos. Hace muchos años, alguien me invitó, un colombiano, alguien que fue primero alumno mío de la escuela dominical en la iglesia, luego lo llevé al seminario, se recibió, el Señor lo transformó en un pastor y fundó una congregación en un lugar muy humilde en la zona de San Miguel, al lado de un río nauseabundo, lleno de basura, de niños descalzos y padres desempleados. Allí fundó una iglesia. Yo le pregunté una vez, ¿por qué fundaste esta congregación aquí? Me dijo, pues porque así era donde yo estaba en Colombia. Así estaban los niños donde yo vivía. Y hoy que tengo la oportunidad de servirle, pues creo que este es el lugar donde mejor puedo hacerlo. La iglesia era, cuando llegué, una pequeña prefabricada, a la que le habían sacado las puertas y las maderas que separaban las paredes, que hacían de paredes en las habitaciones, pequeña prefabricada, más casucha que prefabricada, pero llena de alegría. Allí cuando me tocó dar el mensaje, prácticamente estábamos, era un living grande. Cuando terminó el mensaje y tuvimos esa oración final donde cerramos el sermón y donde pedimos que el Espíritu Santo aplique la palabra de Dios al corazón, una mujer empezó a gritar y a patear y a blasfemar. Cuando me acerqué a orar por ella, entonces allí ella empezó a echar espuma por la boca. Y enseguida vinieron otros hermanos, la retiraron, oramos aparte por ella. Cuando pregunté, bueno, ya me imaginaba lo que había sucedido, pero pregunté a ella, me dijo, lo que pasa, dice, es que yo practico la brujería. Y se abrió su blusa y sacó de entre sus ropas trabajos que tenía cosidos, tenía colgados allí adentro. Oró al Señor Jesucristo con arrepentimiento y pidiéndole perdón por sus pecados. Nos dejamos de ver, no volví más. Hasta que años después, en otra iglesia, a la que también me invitaron, pasó un poco lo mismo al finalizar el culto, con otras personas. Y fue no pequeña mi sorpresa cuando en el último banco vi a esta mujer sentada
diciéndome que las personas que habían pasado al frente, que habían, en realidad pasaron al frente y no llegaron porque salieron corriendo, pero era su hermano y su cuñada. Cuando yo le pregunté qué pasó, cómo fue que ella había traído a esta gente, bueno, dice, porque yo conocí ese poder de Dios que usted habló aquella noche y esa gracia de Dios que usted habló aquella noche, porque desde aquel día nunca más yo volví a practicar la brujería. Nunca más volví a hacer nada de aquellas cosas que hacía antes. Y he traído hoy a parte de mi familia para que conozca nuestro Salvador. Y uno se pregunta cómo una y otra vez, más que preguntarse, perdón, uno se sigue maravillando cómo el obrar de Dios no tiene límites, no tiene lugares. Las personas creen que para encontrarse con Dios o para que Dios les bendiga tienen que ir a tal o cual lugar determinado cuando Dios puede y de hecho lo hace obrar en los lugares más inesperados que uno pueda pensar. Y dentro de lo que estamos aquí, hay personas que han pasado por la misma experiencia. Han sido libres de poderes demoníacos, libres de la condenación de la muerte. Como hemos cantado aquí, Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Han experimentado el poder y la gracia de Dios de la misma manera que María. No engendramos a nadie. No salvamos a nadie. Pero sí experimentamos el mismo poder y la misma gracia del Dios del universo viniendo sobre nuestra vida. Y esto es lo que tiene que traer alegrías a nuestra vida. Esto es lo que tiene que ser razón para celebrar la Navidad con memoria de quiénes éramos, de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas? ¿Cómo estamos hoy? Libres, perdonados, salvos. Hoy sabemos a quién adoramos. Hoy la Navidad para nosotros tiene sentido. Es una persona. Se llama Jesucristo. Derramó su poder y su gracia sobre nosotros. En último lugar, Jesús es nuestra alegría porque en Él nosotros hemos experimentado también la misericordia de Dios. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. En este llamado Magnífica de María, ella no solamente exalta la gloria del Señor, el poder, la gracia, sino también la misericordia. La bondad de Dios también para ella, que fue motivo de felicidad y adoración. Podemos verla inclusive en los salmos cuando se exclama de generación en generación. A todos los que le temen. María mira hacia adelante, hacia los que habrán de experimentar también la misericordia del Señor. ¿Cómo pueden escribir las cosas que escriben cuando encontramos una mujer como María aquí? Que habla de su Salvador, de su bajeza, de la misericordia que ha recibido y decir que después fue sin pecado concebida, que ascendió a los cielos sin pasar por la muerte. Mentiras. Más que errores, horrores. Gracias a Dios por la palabra del Señor que nos trae la verdad de lo que María experimentó
y de lo que le aguarda a generación tras generación que tengan este encuentro con el Señor de la historia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Y así como María experimentó y adoró a Dios por su misericordia, también nosotros la hemos experimentado y vivido. Formamos todos parte de una de las tantas generaciones a lo largo de la historia que tuvo un encuentro con la misericordia de Dios. Su bondad, su gracia, su poder, viniendo sobre nuestras vidas. No hablamos de una misericordia que leímos en los libros, ni de la misericordia de la que alguien puede habernos enseñado en alguna clase. Hablamos y predicamos de una misericordia que conocemos, que hemos experimentado, que hemos vivido, que ha transformado nuestras vidas sin merecerla. Quizás no hemos tenido nosotros jamás la misericordia con otros que Dios ha tenido con nosotros. Pero esto es lo que nos ha ocurrido. Y haber experimentado esta misericordia de Dios es razón de nuestra felicidad, nuestra adoración eterna para Él. Para Él. Cuando uno puede decir, soy feliz, y no porque la vida sea una fiesta, porque la vida no es una fiesta. En la vida se sufre. Hay alegrías, pero también dolores. De Génesis 3 para aquí, la vida no es una fiesta. Pero aquel que puede decir que, aunque no tenga nada en su vida, es feliz, porque ha experimentado la salvación de Dios, porque ha vivido la gracia y el poder de Dios, porque ha conocido la misericordia de Dios, no porque se la contaron, sino porque la experimentó en su vida. Esa persona está totalmente realizada en su vida. Y eso es lo que pretendo para esta Navidad, para todos ustedes y también para mí. La vida puede habernos dado y quitado cosas. Podemos tener o faltar personas o bienes. Pero si Dios está con nosotros, si hemos experimentado esta salvación, gracia y misericordia, usted es feliz. El mundo le dirá otra cosa, pero esto es lo que Dios dice. Esto es como Dios la ve. Esto es como Dios lo ve a usted y me ve a mí. Dichoso eres porque te he mirado, visitado, salvado y tenido misericordia. En esta Navidad, Jesús es nuestra alegría. Así debe ser. Y así debe ser todos los días de nuestra vida. Su presencia en nosotros.
que esta Navidad no haya tristezas del mundo, sino la alegría de Dios en nosotros. Se llama Jesucristo. Si nunca vivió esa salvación, nunca experimentó esa salvación realmente, y está diciendo, pastor, yo nunca experimenté, no conozco lo que usted está hablando, pues hoy es el día de, en humildad, pedirle a Dios que esto sea una realidad en nosotros. Si hay gracia y poder necesarios en la vida que usted necesite, este es el momento también de pedirle a Dios que venga sobre su vida, en áreas de su vida, para transformarla. Y si cree que nunca Dios puede tener misericordia de su vida, por hechos de su pasado quizás, o de su presente tal vez, para Dios no hay nada imposible. Reciba no las palabras del pastor, sino lo que Dios dice. Grandes cosas me ha hecho el poderoso. Anhélelas. Pídalas. Espere recibir de Dios grandes cosas. Y sea feliz en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.